En el mundo actual, el tema del manejo de las emociones, especialmente el enojo, es de gran relevancia. En la Biblia encontramos valiosas enseñanzas que nos guían sobre cómo abordar nuestras emociones de manera saludable y constructiva. En este video exploraremos un pasaje específico de las Escrituras, Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, que nos ofrece sabiduría sobre cómo manejar el enojo de una perspectiva cristiana. Acompáñanos mientras analizamos este pasaje, comprendemos su significado profundo y extraemos lecciones prácticas para aplicar en nuestra vida diaria. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En la carta a los Efesios, Pablo ofrece instrucciones prácticas sobre cómo los creyentes deben vivir su vida cristiana. En la última mitad de la carta, en el capítulo 4, Pablo se enfoca en temas como la honestidad entre hermanos, el manejo adecuado de la ira para evitar el pecado, el respeto por la propiedad ajena, el trabajo honrado para ayudar a los necesitados, la importancia de palabras edificantes y que no entristezcan al Espíritu Santo, la necesidad de desechar actitudes y acciones pecaminosas como la ira, la importancia de ser amables y compasivos con los demás, y el mandato de perdonar como Dios nos ha perdonado. En Efesios capítulo 4, versículo 26, Pablo nos da una instrucción interesante al decirnos: airaos, pero no pequéis. Esta declaración probablemente tiene sus raíces en el Salmo capítulo 4, versículo 4, que nos insta a temblar, pero no pecar. Este salmo, a veces llamado oración de la noche o la oración de confianza en Dios por la noche, nos aconseja que reflexionemos en silencio sobre nuestros sentimientos antes de dormir, especialmente sobre cualquier ira que podamos sentir. Esta práctica podría ayudarnos a resolver cualquier conflicto interno antes de que se convierta en un problema más grande. Pablo utiliza este pasaje del Antiguo Testamento como una base sólida para su exhortación de no dejar que el enojo se prolongue más allá del atardecer. La idea es que debemos abordar y resolver nuestros sentimientos de enojo de manera rápida y constructiva, evitando que se conviertan en motivos para el pecado o la discordia entre nosotros y nuestros hermanos en la fe. Airaos, pero no pequéis. Esta frase comienza reconociendo que el enojo es una emoción humana natural. La ira en sí misma no es pecaminosa, pero cómo se maneja y se expresa puede llevar al pecado. La enseñanza aquí es que es posible sentir enojo sin caer en actos pecaminosos como la violencia, el resentimiento prolongado o la venganza. Existe una diferencia entre la ira justa, como la que Jesús mostró al enfrentar el mal, y la ira impulsada por nuestros propios intereses egoístas. La ira que surge de nuestro propio pecado puede ser destructiva, tanto para nosotros como para los demás. Es importante reconocer que sentir enojo es natural, pero debemos manejarlo de manera que no nos lleve a cometer actos pecaminosos. En lugar de permitir que el enojo controle nuestras acciones, debemos abordarlo de manera que conduzca a la resolución constructiva de problemas y al perdón, evitando así caer en el pecado. El consejo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, resalta la importancia de resolver los conflictos rápidamente y evitar que el enojo se transforme en resentimiento o amargura. Esta instrucción nos insta a abordar los problemas de inmediato, mientras están frescos, en lugar de permitir que se acumulen y se conviertan en problemas más grandes con el tiempo. Es crucial entender que mantener la ira puede llevarnos al pecado, ya que puede impulsarnos a actuar de manera impulsiva o irrespetuosa. Por lo tanto, es fundamental manejar nuestros enojos de manera justa y buscar soluciones en lugar de dejar que se enraícen y crezcan en nuestro corazón. La recomendación de resolver los conflictos antes de que termine el día subraya la importancia de la prontitud y la acción para mantener relaciones saludables y evitar el daño emocional y espiritual que puede surgir de conflictos prolongados y no resueltos. Este consejo nos anima a practicar la prontitud en la resolución de conflictos y a cultivar la paz y la armonía,
en nuestras relaciones interpersonales. El versículo, ni deis lugar al diablo, nos advierte sobre el peligro de permitir que la ira persista y se convierta en amargura o rencor. Esto no solo afecta nuestra relación con Dios y con los demás, sino que también abre puertas al diablo para influir en nuestras vidas. Cuando dejamos que el enojo nos controle, estamos creando un terreno fértil para que las fuerzas malignas trabajen en nuestra mente y en nuestro corazón. Es por eso que es fundamental abordar el enojo de manera rápida y constructiva, evitando así darle al diablo la oportunidad de sembrar discordia y destrucción en nuestras vidas. La Biblia nos ofrece numerosas advertencias sobre el manejo adecuado del enojo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 31, se nos insta a apartarnos del enojo, mientras que Santiago capítulo 1, versículo 19, nos aconseja ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y airarnos. En el Salmo 37:8, David nos exhorta a dejar de lado la ira y evitar la excitación que nos lleve a hacer lo malo. Salomón también nos brinda su sabiduría en Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, donde nos dice que no debemos apresurarnos en enojarnos, ya que la ira es propia de los necios. Además, los proverbios enfatizan la importancia de la paciencia y la cordura en el manejo del enojo, destacando que aquellos que son pacientes y sabios en su actuar demuestran un entendimiento profundo, mientras que la impaciencia y la reacción impulsiva revelan falta de sabiduría. La Biblia nos enseña a controlar nuestro enojo, siendo pacientes, escuchando con atención y evitando reacciones impulsivas que puedan llevarnos a cometer errores y actuar de manera necia. Es crucial manejar la ira de manera adecuada para evitar caer en el pecado. Cuando experimentamos enojo, debemos abordarlo de inmediato y eliminar su causa para evitar que se arraigue en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es importante practicar el perdón rápidamente y no permitir que los resentimientos se acumulen, ya que esto puede llevarnos por un camino de amargura y resentimiento, lo cual brinda al diablo una oportunidad para influir en nuestras vidas. El enojo sin control, especialmente entre creyentes, puede causar rupturas en las relaciones y dañar la armonía dentro de la iglesia. Por lo tanto, es esencial seguir la exhortación de Efesios 4:32, que nos insta a ser amables, compasivos y perdonadores unos con otros, siguiendo el ejemplo de cómo Dios nos ha perdonado en Cristo. Esto nos ayudará a mantener la paz y la unidad en la comunidad de la fe. En conclusión, el pasaje de Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, nos ofrece valiosas lecciones sobre el manejo del enojo desde una perspectiva cristiana. Nos recuerda que es natural sentir ira, pero debemos controlar nuestras emociones para evitar caer en el pecado. La ira puede llevarnos a pecar y abrir la puerta al diablo. La lección principal que podemos extraer de este pasaje es la importancia del autocontrol emocional, la resolución rápida de conflictos, la prevención de influencias negativas en nuestras vidas. Al aplicar estos principios, fortalecemos nuestras relaciones interpersonales y nuestro vínculo con Dios. Si has encontrado valor en este contenido y deseas seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente, te invito a compartir este video con otros y a suscribirte al canal. No olvides activar la campana de notificaciones para recibir alertas sobre nuevos videos y continuar enriqueciendo tu vida con sabiduría bíblica. Gracias por acompañarme en este viaje de crecimiento y reflexión. Dios te bendiga.